Bienvenidos a este tercer episodio con la doctora Carolina Hernández, infectóloga pediatra, en nuestro podcast Historias de un pediatra, inspirando pasión por la salud. Aquí estoy con una experta, infectóloga pediatra, experta en vacunas, quien además de ser infectóloga, trabajar en el ambiente hospitalario, clínica, hospital, ser mamá de 2 niñas muy elegantes, trabaja en investigación, en vacunación, y pues nada más que ella para que nos cuente sobre el tema y el miedo que tenemos todos, incluido yo, cuando aplico una vacuna, sobre los efectos secundarios de las vacunas. Ok, Cami, súper interesante ese tema. Perfecto. Yo en mi día a día de la consulta, pues a algunos papás se sientan y le dicen, oiga, venga, pero con todas esas vacunas, ¿no será que le va a dar autismo? ¿No será que le va a pasar algo? Okay. Esto es secundario A, y estas son cosas que pues evidentemente hemos venido trabajando desde hace muchos años, desde la misma historia del autismo, que no sé si me la quieras contar o la compartimos para todos, porque los efectos secundarios existen, porque pues yo los he vivido con mis pacientes, algunos y generalmente afortunadamente leves, moderados, pero también a veces existen unos efectos severos que podrían llegar a tratar de coger miedo alrededor de. ¿Te acuerdas del cuento del autismo? Y el cuento no, de la vivencia del autismo. Es un cuento, Cami, realmente. Okay. No lo pudiste decir mejor. Y es una historia muy desafortunada porque una vez sucedió, el daño estuvo hecho. Uh-huh. Entonces, esto es una historia de algunos años atrás, en donde desafortunadamente se reunieron algunos datos y se presentaron algunos datos en donde se sugería que la vacuna, una de las vacunas contra el sarampión, podía generar la presentación de autismo en un grupo de niños. Pues fue un médico inglés, exactamente, que trabajaba con, es que no me acuerdo si era gastroenterólogo o no, pero pues trabajaba con enfermedad inflamatoria gastrointestinal, y a partir de ahí en endoscopias mostró unos resultados, creo que eran de 12 o 14 pacientes, que pues el número N era muy escaso, ¿no? Sí, Cami, además que había una historia personal ahí también detrás de su propia historia, que también fue muy compleja. Entonces, cuando él presenta estos datos y hace la propuesta de que la vacuna está asociada a la presentación de autismo, pues incluso con los datos, publica un artículo en una revista muy prestigiosa de medicina, donde le aceptan el artículo, lo publican, y cuando se empieza a hacer la revisión, pues por el boom que genera esto, ¿cierto? Se empieza a hacer la revisión y se encuentran muchísimos vacíos en los datos presentados, vacíos estadísticos, vacíos de estructura de investigación, y al final la revista tiene que salir a retractar el artículo y decir pues que los resultados que estaban allí no son resultados que se acojan a la realidad. Este doctor termina incluso sin licencia para continuar su profesión, pero el daño se hizo y es un daño de donde aún tenemos las secuelas de esto. Definitivamente el autismo no es una enfermedad que esté asociada a la aplicación de vacunas como tal. Entonces eso es un cuento, Cami, realmente es un cuento. Es una enfermedad multifactorial, uh-huh, y que alrededor de pues muchos factores están, pero pues que este tema pues lo tenemos claro y establecido, que habían tanto intereses económicos como datos científicos no de fuerte evidencia, y que al final lo que hizo fue más mal que beneficio alrededor de las vacunas. Totalmente, Cami. Ahora, el mundo de las vacunas obviamente también tiene su contraposición desde el mismo Jenner. Y al final creo que el miedo que nos puede generar la aplicación de una vacuna es un miedo válido, uh-huh, pero creo que nuestra responsabilidad es también contarle a las personas hasta qué punto ese miedo puede ser válido, ¿cierto? Y Jenner, que dijiste, el mismo Jenner, es el que llamamos el padre de la inmunología, que fue el primero que utilizó, digamos, como push o pústulas alrededor para generar una infección mucho más atenuada, para que esa infección no fuera enfermedad, sino que hiciera pues una primera vacuna. Claro, esa fue la primera idea de vacunación. A partir de allí, digamos que empezamos a tener las bases de las vacunas, por ejemplo, pues de la viruela y demás. Pero desde ese mismo momento el miedo siempre ha existido, y el miedo a lo nuevo siempre existe. De hecho, si tú ves archivos fotográficos y archivos artísticos de esa época, había incluso muchos artistas que
hicieron cuadros alrededor de esto, de personas con cachos o con formas de vaca, más o menos con el miedo que la gente tenía a ponerse una vacuna y convertirse en esto. Y no está muy lejano de nuestra realidad. Al final, COVID-19, por ejemplo, fue una realidad en donde la gente habló de teorías conspirativas, de insertarnos chips, de cambiarnos el genoma, y yo creo que son datos que tenemos que poner en la mesa y ver qué es cierto y qué no es cierto. Yo me acuerdo que cuando estaba leyendo, pues, lo que me alcanzo a acordar hace muchos años, cuando leía esto de la variolización, que fue lo que hizo Jenner hace 1800 y pico, claro, esa variolización producía un pico febril más o menos a los 7 días, y era parte de lo que esperaban en el proceso que posteriormente se fue decantando en cantidad de pústulas para que esa exposición no tuviera ese evento de efecto secundario. Claro, y es que al final, cuando hablamos de vacunas, así como cuando hablamos de medicamentos, al final son sustancias extrañas que están entrando en nuestro organismo y que generan una respuesta inmunológica. Y tan solo por eso, así como regenera una respuesta inmunológica, pueden tener efectos secundarios. Entonces, aquí viene el tema de todos los eventos adversos, en donde cuando yo me pongo una vacuna, así como cuando tomo un medicamento, y cualquier medicamento en cualquier momento de mi vida me puede generar, por ejemplo, una reacción alérgica o un evento secundario, pasa igual con las vacunas. Entonces el objetivo no es decir, no se preocupe que las vacunas no van a hacerle absolutamente nada, no, al contrario. Como las vacunas son agentes que nos están estimulando nuestro sistema de defensas, lo más probable es que podamos esperar efectos secundarios después de vacunarnos. Ahora, lo decías y lo mencionabas hace poco, ¿cuáles son los efectos que esperamos frecuentemente? Efectos adversos leves, pueden ser locales o pueden ser sistémicos. En general, los leves, ¿a qué nos referimos? El dolor, pues obvio, las vacunas duelen, claro, es un chuzón, duelen. ¿Por qué? Pues porque además de eso estoy inoculando algo extraño, un líquido, cualquier inyección, sea vacuna o no, pues al final genera un dolor. ¿Qué puede generar a nivel local? Puede generar algo de inflamación, puede generar algo de enrojecimiento. Entonces las mamás lo ven, por ejemplo, con los bebés que les ponen sus vacunas de 2 meses, que son varias vacunas, las piernitas pueden hincharse, hay dolor. Y en cuanto a las reacciones sistémicas, ¿qué puede haber? Puede haber malestar general. ¿Por qué? Porque al final es que te estamos despertando tu sistema inmunológico. Entonces te resientes en cuanto a eso. Puede haber fiebre, y aquí hay un tema bien importante alrededor de la fiebre, y podríamos tardarnos 2 horas hablando de fiebre en pediatría, que es un tema súper interesante. Pero al final esa fiebre es una reacción a lo que está sucediendo, es una respuesta que tu sistema inmunológico está respondiendo. Al final la fiebre, pues tú y yo lo sabemos, no es tan enemiga del pediatra. No, nos encanta a nosotros que tengan fiebre. Al final la fiebre es simplemente una manifestación pero hay muchos mitos alrededor de la fiebre, como que la fiebre va a generar directamente convulsiones. Eso solamente pasa en ciertos casos donde hay, por ejemplo, predisposición, y la fiebre facilita esas convulsiones. O pensar que la fiebre, por más alta que sea, me va a matar las neuronas, o que la fiebre me va a producir meningitis, por ejemplo, son mitos que es importante tratarlos y ponerlos sobre la mesa. La fiebre no me da meningitis, la meningitis me da fiebre. ¿Sí? Claro. Entonces, este tipo de cosas. Huevos. Exactamente. Entonces, al final, yo puedo esperar este efecto de las vacunas, y dependiendo del tipo de vacunas, si son vacunas vivas pero bobas, es decir, las que hablamos que son vivas atenuadas, podrían de pronto generar una mini respuesta a la enfermedad. Por ejemplo, cuando tú vacunas a tu hijo contra varicela, tú le puedes decir a la mamá que aproximadamente en 5 días o en una semana es posible que aparezca un brote parecido al de la varicela, con las mismas vesículas, pero tú no vas a esperar que se va a brotar como el brote de mazorca, que es el que todos conocemos como el de la varicela, sino son lesiones muy similares, pero en muy poca cantidad. Generalmente son menos de 20-25 lesiones, y que se autorresuelven, pero eso puede acompañarse de fiebre y demás, y al final es algo molesto para el niño, pero es un efecto, no es normal, es esperable. Y creo que hay una diferencia grande entre esas dos palabras. Cuando tú le dices a la mamá, es normal, y esto es esperable, la cosa cambia, porque al final para ti no es normal ver a tu hijo con un brote o ver a tu hijo enfermo. Y llevarlo para que se enferme, evidentemente eso es lo que no queremos alrededor de nuestros hijos. Pero también viene la cara de la enfermedad, que probablemente el que es economista, abogado, que no está viviendo una unidad de cuidado intensivo, que no está viviendo la mortalidad de un niño por enfermedad prevenible, pues evidentemente no sabe el contexto de... Total. Entonces, en general, a lo que nos enfrentamos casi siempre es a estos efectos, digamos, locales o sistémicos, que la mayoría de veces se autorresuelve, que podemos manejar fácilmente. Hay unas vacunas que pueden generar más reacción que otras, hay unas vacunas que pueden ser más dolorosas que otras, y aquí viene algo importante, y es que las vacunas, en su composición, tienen varios elementos
que ayudan a que la vacuna, por ejemplo, sea estable, ayudan a que, por ejemplo, la vacuna genere un poquito más de respuesta inmunológica, y alrededor de esto hay muchos mitos en vacunación. Entonces, por ejemplo, la cantidad de mercurio en las vacunas, ¿sí? Entonces, perfecto, buenísimo, porque además siempre nos lo preguntan, claro. y dicen, pero es que no tiene mercurio. Cuéntanos de alrededor del Entonces, mercurio, enséñanos alrededor del pues, pescado, no, sino de la lo que vacuna. te puedo enseñar es que nos podemos comer más mercurio en la dieta que utilizamos habitualmente que lo que nos pueden inyectar en una vacuna, y que las cantidades son tan mínimas que realmente el cuerpo está absolutamente preparado para hacer la eliminación muy fácil de este tipo de elementos, y que en serio, en la dieta que utilizamos habitualmente, consumimos más mercurio que lo que tiene una vacuna. Entonces creo que el punto no es preguntarnos por qué lo tienen, sino preguntarnos si al compararlo ¿Y todas lo tiene tienen? un fundamento. No todas lo tienen. Okay. Algunas otras vacunas tienen otros adyuvantes, como por ejemplo el hidróxido de aluminio, que ayuda a que tu sistema inmunológico se despierte un poco más fácil y te ayuda a hacer un poquito más de respuesta en cuanto a tus defensas. Algunas vacunas tienen algo de antibióticos también para lograr que pues la vacuna no se contamine y que permanezca estable, y al final son elementos que te ayudan a tener una buena vacuna sin dejar de mencionar, por ejemplo, la cadena de frío de las vacunas, que es súper importante para que la vacuna sea efectiva, pero al final son componentes que son esenciales, pero que está comprobado que no te van a hacer daño. ¿Qué otra cosa tenemos allí? O sea que no, digamos que parte de hacer eso y tenerlo dentro, algunas para estabilizar la vacuna, otras para potencializar la vacuna, y eso hacen parte de los adyuvantes que llamamos para que esto funcione de la mejor manera. Para que funcione de la mejor manera. Entonces, eventos adversos esperables sí existen, sí, locales sí, sistémicos también. Hay otros eventos que pueden ser mucho más complicados, complejos y graves, que también existen con las vacunas, pero la presentación en millones de personas vacunadas realmente es una presentación baja. Cuando tú miras las vacunas, en general podrían tener riesgo, por ejemplo, de hacer un síndrome que se llama Guillain-Barré, sobre todo en algunas personas que tienen más susceptibilidad que otras, pero el número de presentación en millones de habitantes no es una razón para, digamos que al final no es un motivo para no vacunarlos, porque el riesgo de presentación es muy pequeño. Esto es algo así como cuando tuvimos COVID-19, por ejemplo, hubo una población específica, que fueron los adolescentes entre 12 y 17 años, en donde hubo una señal de aumento, por ejemplo, de la frecuencia de algo que se llama miocarditis, que es como la inflamación del corazón, ¿cierto? Cuando tú miras las estadísticas, claro, eso fue un boom grandísimo, y es una alerta que existió, es una alerta que existe en esta población. Entonces, cuando vacunamos la población adolescente, estábamos muy atentos a esto, con un sistema de vigilancia que ya también te voy a contar que tenemos. Entonces, cuando tú miras estadísticas y ves la posibilidad que tienes de que salgas a la calle y te atropelle un carro versus que te dé miocarditis teniendo 12 a 17 años por aplicarte la vacuna de COVID, es menor la de la miocarditis por COVID que la posibilidad de que salgas a la calle y te estrelle un carro. Okay. Entonces, al final, cuando tú lo pones en contexto de números, pues te das cuenta que el panorama cambia por completo, y que al final estás protegiendo de una enfermedad que te puede matar. Claro, tú no quieres tener el evento adverso y no quisieras tenerlo, ¿cierto? Pero pues es también una realidad que tenemos que conocer. O sea, al final lo que hacen los investigadores, parte de lo que tú haces en tu trabajo de investigación, es como mirar si estos eventos adversos son en número muy grande, pues esa vacuna no va. Claro, cambio, o sea, es que yo te lo digo, o sea, la investigación clínica, por ejemplo, en ese aspecto, tiene tanta rigurosidad que cuando tú estás haciendo un estudio clínico de una vacuna que todavía no se vende y ves una alerta o una señal de estas que digamos que tiene una presentación muy importante, inmediatamente se para, se hace una revisión y puedes tener parado el estudio 1 año, año y medio, 2 años, lo que sea necesario para estar seguros de que se puede seguir o que definitivamente no se puede seguir adelante. Entonces eso es también un dato de tranquilidad. Y cuando te hablaba de la vigilancia de eventos adversos, es que nosotros en Colombia también tenemos un sistema que vigila todos los eventos adversos, y es un sistema en donde todos precisamente podemos reportar la posibilidad de un evento a alguna vacuna. Personas del común, los médicos, las personas que están en las farmacias y demás. Entonces tenemos un sistema de vigilancia, es un sistema activo, es un sistema, o sea, tenemos varias herramientas pero sí es muy importante quitarnos el miedo a hacer una vacuna. Sí. Ahí es bonito todo lo que hay alrededor de
de cómo la información y la educación puede llegar a generar, ya sea pues en positivo, venga, existen estas enfermedades, existe esta mortalidad y existe este mecanismo de prevención, o en negativo, digamos, todo alrededor de datos que pueden existir, que pueden ser reales o no, pero que la información, cómo te llegue y de dónde la busques, pues es clave. Porque ahí se me viene otra de las cosas que estudio y esto que es neurociencia, y es que al final el cerebro no decide alrededor de lo que yo, de los datos estadísticos al final, sino de lo que yo creo, ¿no? O sea, las cosas no son como son, sino como yo soy. Y al final, si tú te la pasas leyendo esto, pues vas a entender que tu mundo es este y tu realidad es esta, pero debe haber una ciencia que te muestre números y datos, que al final es donde yo como una herramienta para definir qué es seguro y qué es efectivo, que lo habíamos hablado en otro podcast alrededor de las vacunas. Claro, Cami, y si te complemento esa parte de neurociencia que me estás contando, yo te lo complemento con la parte de redes. Y lo hacíamos en algún momento con una persona cercana que no cree tanto en las vacunas, por ejemplo. Y es que yo buscaba en mi algoritmo, en Google, bueno, en una plataforma, algo acerca de vacunas. Y el 80% de la información que me salía era información pro vacunas. Y esta persona que tenía al lado, que tiene información diferente y que cree menos en las vacunas, hacía exactamente la misma búsqueda y el algoritmo es completamente diferente. Y su 80% de información era información antivacunas. Entonces, es la realidad en la que nos estamos moviendo todo el tiempo, y en COVID, por ejemplo, nos pasó muchísimo. Entonces, al final es eso, es cómo estoy estructurándome, y al final todos tenemos derecho a tener una postura alrededor de algo y está perfecto, sí. Pero creo que es importante que esa postura tenga información de ambos lados para poder hacer realmente un análisis y un equilibrio y tomar una decisión un poco más acertada. Claro, ahí lo que tenemos es que nosotros tenemos un sistema de creencias que está formado por nuestro cerebro reptil a través de, digamos, miedos, etcétera, etcétera, supervivencia, un sistema límbico emocional donde yo decido a través de la emoción, pero lo que nos hace al final diferentes a los animales es nuestro sistema de toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones, pues nosotros tenemos que hacer una valoración de nuestro cerebro racional a través de información certera, números, estadísticas, información científica, y evidentemente entender que hay un riesgo y un beneficio. Todo generalmente es así, riesgo-beneficio, causa-efecto, y hacer una buena decisión alrededor de vacunar y decidir prevenir, pues va a ser clave para nosotros y para nuestros hijos. Al final, la vacunación es uno de los mecanismos de salud pública más importantes que tenemos en prevención de enfermedad y de mortalidad. De acuerdo, Cami, yo te diría que también aquí es muy importante quitarnos ciertos mitos que tenemos de vacunación alrededor de poderme o no poderme poner vacunas. Y es, por ejemplo, tener una infección respiratoria leve, no me contraindica ponerme una vacuna. Haber tenido un episodio de diarrea no me contraindica ponerme una vacuna. Por ejemplo, los casos de me broté en algún momento con el huevo. Es muy diferente este tipo de alergia a ser algo que nosotros llamamos anafilaxia, que es una verdadera alergia al huevo, en donde no todas las vacunas, sino ciertas vacunas hay que aplicar con precaución, o otras circunstancias en las que definitivamente no podríamos volverlas a poner, pero son situaciones muy puntuales que tienen que ser llevadas y dirigidas por el pediatra, porque al final estamos perdiendo muchas oportunidades en vacunación. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó, y hay todavía comunidades que piensan alrededor de la vacuna de virus de papiloma humano, que esta vacuna favorece, por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales tempranas en los adolescentes. La noticia que le tengo a la mayoría de los padres es que el promedio de inicio de vida sexual en nuestros adolescentes es entre los 12 y los 14 años, ¿sí? Es una realidad ante la cual no podemos, digamos, es un número estadístico, claro, donde yo, de un promedio de, pero al final salud pública toma una decisión. Claro, pero al final no, y es que al final esta vacuna, una vacuna, no es la que te está generando
todo Claro, un sistema ni está no es influenciando una tu toma de sistema decisión a creencias. llevarte a Exactamente. tomar la relación sexual porque tienes Y esta vacuna. al final, Claro. cuando tú enfocas la aplicación de una vacuna para prevenir un problema que te A pueda futuro. aquejar en 40 años, Un al cáncer. final estás impactando de una forma diferente. Y es absolutamente respetable y comprensible, pero también es un llamado a que podamos ponernos un poquito más en contexto y en realidad tú y yo que somos padres, pues sabemos que no es un tema fácil, pero es el mundo en el que estamos. Al final le estamos dando una oportunidad de vida a nuestros niños y a nuestras niñas, porque al final también ya no son solo las niñas, esto es otra cosa que durante mucho tiempo se pensó que era un problema de género. Entonces decíamos, no, las mujeres que les da cáncer de cuello uterino, o sea, tú y yo sabemos la cantidad de enfermedades que puede producir el virus del papiloma humano en los Incluso hombres. cáncer en hombres. Claro cáncer que sí, de pene, cáncer de pene, verrugas, verrugas papilomas genitales, laringeos, que son como unas verrugas en la garganta. Entonces es un sinnúmero de puntos y de oportunidades que a veces perdemos en vacunación. Y aquí creo que es muy importante también que nuestros papás se sientan escuchados, y esto también es el mensaje para los pediatras que nos escuchen, y necesitamos ser un poco más empáticos a veces. Al final tenemos el conocimiento, pero necesitamos saberlo transmitir, y es muy diferente si tú te sientas con alguien que tiene dudas a escucharlo, a imponer algo porque tú eres el que tiene el conocimiento. Al final las cosas no son tan así. Es muy diferente si nos sentamos, charlamos, nos escuchamos y al final podemos tener más argumentos para tomar una decisión. Y hay algo que sí es bien importante, y es que aún los médicos tenemos capacidad de influir en las decisiones de las personas para vacunarse o no vacunarse, y lo muestran los estudios científicos, y muestran cómo si tu pediatra o tu médico te recomienda ponerte una vacuna, es más fácil que tú la tengas en cuenta, así no te la recomiendan. Entonces es como un mensaje para los pediatras y para los papás, para que sientan que en nosotros, en los pediatras, en los infectólogos, en sus médicos de cabecera, tienen un amigo en cuanto a la toma de decisiones y una persona que los puede escuchar y empatizar con ustedes. Al final, ustedes son los tomadores de decisiones, pero créanme que están dando una oportunidad de vida con la vacunación. Entonces lo que hacemos alrededor es pensar en yo qué haría con mi hijo, tal cual, y alrededor de eso pues tomamos decisiones que pues son decisiones de prevención y muchas veces de salvar vidas. Pues nada, yo creo que estamos felices de compartir con la doctora Carolina Hernández. Gracias, Camila. Médica, pediatra, infectóloga, mamá, afortunadamente amiga porque la quiero mucho, y bueno, agradecer por todo tu tiempo, por todo tu aprendizaje. Seguiremos aprendiendo mucho. Probablemente podamos grabar muchos más episodios de infecciones, fiebre, infección respiratoria, virus sincitial, Claro, o sea, que sí. muchas cosas que podemos aprender de ti. Y pues gracias a Sanofi por hacer esto posible, y a ustedes por acompañarnos en Historias de un Pediatra. Acuérdense que tenemos varios episodios alrededor de crianza, alrededor de pediatría, alrededor de enfermedades, con otros expertos como la doctora Carolina, y lo que queremos es tratar de llevar un poquito de educación, un poquito de amor, un poquito de cariño a todas esas familias que están viviendo el valor infinito de la infancia, otro de nuestros programas que tenemos, y a partir de Historias de un Pediatra, pues seguir educando. Muchas gracias. Cami, mil gracias. Muchas gracias a todos.